Bueno, en el video de hoy me gustaría empezar agradeciéndoles a cada uno de ustedes quizás por ver, compartir, comentar, suscribirse, lo que sea. A veces es mínimo, pero me pone muy contenta saber que algo de lo que puedo compartirles, o a veces cuando me comentan esta es mi historia favorita o uno de mis versículos favoritos es este justo que compartiste, me pone muy contenta. Así que nada, vamos a empezar a leer el capítulo 7 de Juan y dice así: Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Versículo 6: Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Hay mucho que hablar, simplemente voy a ir frenando en momentos específicos con cosas específicas, pero como siempre les digo, vuelvan a leerlo, medítenlo. Simplemente a mí me llama la atención cuando dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Para reflexionar, para pensar, para que pienses quién cree en lo tuyo, quién no cree en vos, pero simplemente puedas ver cómo Jesús siguió adelante más allá de que sus hermanos no creían en él, cómo él siguió haciendo la voluntad del Padre más allá de la opinión de su familia, por ejemplo. Vamos a seguir, esto es algo que cada uno va a ir meditando, ¿no? Jesús enseña abiertamente en el templo, pero después que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple, de hecho tratan de matarme. Versículo 21, Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren, se estaba cayendo esto, quiero que puedan escuchar este versículo, dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. El versículo siguiente con un título comienza, dice, ¿es Jesús el Mesías? Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima
porque aún no había llegado su momento. Quiero que puedan ver que en estos capítulos que se van a estar compartiendo quizás de ahora en adelante va a repetir más esto de que muchos querían condenarlo, matarlo, apresarlo, pero no era el momento, no había llegado su hora, ¿no? Dice, versículo 31, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país, ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, dice entre paréntesis, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Fíjense la participación del Espíritu, ¿no? Hablamos anteriormente que en el principio dice que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. En Génesis vemos al Espíritu descender sobre Jesús cuando es bautizado, dice en forma de paloma. Esa fue la señal que tenía que ver Juan el Bautista para hacerlo. Fíjense que acá les promete esa agua viva que era el Espíritu, pero que todavía no había sido dado, ¿no? Versículo 40, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Fíjense de vuelta, nadie querían, pero no podían, o no lo hacían. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y comprueba tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Termina el capítulo 7. Me gustaría dejarlo hasta acá, pero dejarlos con algunas preguntas que me hacía, quizás que también nos podemos hacer más adelante. Y es que había muchos conflictos sobre él es el Mesías, él no es el Mesías, es un profeta, es un blasfemo. O sea, estaban todas esas preguntas. Yo digo, ¿cómo no pueden creer en él? O sea, tan difícil. Y mientras leía esto me ponía un poco en el lugar de los fariseos, en el lugar de todos ellos, y pensaba, ¿sería tan fácil creer en él? Es una pregunta muy profunda, es algo que muchas veces no queremos admitir, muchas veces nos creemos los mejores creyentes, de la fe más grande, y no me voy a adelantar, pero simplemente pensaba en esto. Muchas veces yo digo, estos fariseos que no creían, qué incrédulos, qué falta de fe. Y yo digo, si yo hubiese estado en ese lugar, con a veces mis problemas de fe, mis crisis de fe y todos mis temas, ¿yo hubiera creído en Cristo? Entonces, yo honro mucho a la gente. Yo en la personal quizás nací en el Evangelio, vamos a decir, desde chica mis papás me llevan a la iglesia. Entonces, pienso que quizás
si se me hubiese presentado la verdad de grande, si yo hubiese podido tener el valor y la fe para creer, como le pasó a Nicodemo. Él toda una vida con los preceptos judíos, líder religioso, de repente se le presenta la verdad, cree en la verdad, pero no la puede seguir. Si alguien vio The Chosen alguna vez, una serie muy famosa últimamente, pueden ver el capítulo de él y ver, y yo, obviamente es ficticio, no sabemos si, no sé, él lloró, si él hizo eso, si, o sea, lo más verídico es lo de las escrituras, pero a veces cuando veo las expresiones de la cara de Nicodemo, yo digo, qué dolor no haber creído y no poder haber aceptado a Cristo, ¿no? Pero vemos que aún hasta en estos versículos él lo seguía defendiendo. Entonces estas personas se preguntaban si en verdad Jesús era el Mesías. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿cómo está mi fe hoy? Sobre Cristo, sobre las Escrituras, sobre la palabra. Y te animo a que puedas orar y pedirle a Jesús que Él te dé esa fe, esas ganas, esa fuerza, ese entendimiento, esa comprensión de las Escrituras para poder creer en Él, avanzar en el crecimiento, como dice la palabra, hasta la estatura de Cristo, en vista de la estatura de la persona de Cristo. Y que juntos, en estos pequeños devocionales, podamos crecer y preguntarnos cosas difíciles, porque por religión muchos creen, pero cuando se trata de confrontarnos con la luz o con la palabra o la verdad, está bueno hacernos estas preguntas. A veces está bueno preguntarnos, ¿de verdad estoy creyendo? ¿De verdad estoy? Para fortalecernos en la fe y enraizados en la palabra. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les guste, lo puedan compartir y seguir leyendo, como siempre digo, no quedándonos con una simple lectura, sino volviendo a releer. Así que nos vemos en el próximo video.